Llega un momento en la vida de todo gran pensador en que el suelo bajo sus pies se desmorona. Para Carl Jung, ese momento fue el día en que se alejó de Sigmund Freud. Habían sido muy cercanos, casi como padre e hijo. Freud creía que Jung era su heredero intelectual, el encargado de llevar la antorcha del psicoanálisis hacia el futuro. Pero Jung había visto algo que Freud no quería ver. Algo más profundo, más extraño, más peligroso. Él vio el alma. No solo los engranajes mecánicos de la psique, no solo el trauma, la represión o las heridas de la infancia. Sintió la presencia de algo vivo dentro de sí mismo, algo que susurraba en los sueños y se movía por debajo del pensamiento. Y cuando intentó hablar de ello, Freud lo rechazó. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Jung entró en lo que más tarde llamaría su confrontación con el inconsciente, un periodo tan intenso, tan abrumador, que llegó a pensar que realmente estaba perdiendo la cordura. Dejó de atender pacientes. Se retiró de la vida social. Pasaba horas solo, caminando junto al lago cerca de su casa en Kuznacht, Suiza. Podía sentir que algo burbujeaba desde el fondo. Una tormenta, no afuera, sino dentro de él. Escribió en su diario: tuve que dejarme caer en las profundidades. Antes solo me deslizaba por la superficie, pero ahora debía penetrar en lo profundo. Y no estaba exagerando. Comenzaron las visiones. Sueños extraños. Vio ríos de sangre inundando Europa. Años antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, tuvo imágenes apocalípticas. Profetas, dioses, demonios. La mayoría de las personas habría huido. Habrían intentado ahogar eso en distracciones, medicación o negación. Pero Jung no. Él se inclinó hacia ello. Dejó de lado todos los libros, todas las teorías, todas las creencias a las que se había aferrado. Y en su lugar, tomó una pluma y escuchó. Lo que emergió a través de él no era una escritura común. No eran notas clínicas ni ensayos filosóficos. Era otra cosa, algo más cercano a la escritura sagrada, al mito, al sueño. Comenzó a llenar páginas con imágenes y conversaciones entre las figuras que emergían de su inconsciente. Era aterrador. Un día, una serpiente emergió de un pozo oscuro y le susurró verdades. Otro día, conoció a una profetisa llamada Salomé. Más adelante, apareció una figura llamada Filemón, un anciano con alas, que se convirtió en su guía espiritual. No eran alucinaciones, eran realidades psíquicas. Y este es el momento que la mayoría de la gente nunca entiende sobre Carl Jung. Él no estaba tratando de desarrollar teorías. Estaba atravesando una iniciación. Estaba muriendo al hombre que había sido y renaciendo como alguien completamente distinto. Y de ese descenso, de ese caos, surgió un libro tan extraño, tan poderoso, tan íntimo, que Jung lo guardó bajo llave durante el resto de su vida. No sería publicado hasta 50 años después de su muerte. Lo llamó Liber Novus, el libro nuevo, pero el mundo lo conocería por otro nombre, el libro rojo, encuadernado en grueso cuero rojo, lleno de pinturas, mandalas y pasajes manuscritos en caligrafía gótica. No parece un manual de psicología, parece una reliquia sagrada, como algo que encontrarías escondido bajo una catedral. Pero no confunda su belleza con consuelo. El libro rojo es peligroso, porque no ofrece respuestas. Te invita al misterio, a lo desconocido, a ti mismo. Y para Jung, no fue una obra teórica. Fue el registro de su propio descenso psicológico. Un descenso que casi lo quebró. Una vez escribió: tuve que convertirme en un hombre enfermo. Tuve que volverme loco. Tuve que soltar todo lo que creía sobre mí mismo. Solo entonces pude encontrar algo real. En esta primera parte de nuestra exploración, nos quedamos aquí, con Jung al borde de la locura. El hombre que lo tenía todo, una reputación, una familia, una carrera, un futuro, eligiendo quemarlo todo. Elegir caminar hacia la oscuridad. ¿Por qué? Porque él conocía la verdad. El verdadero enemigo no es el mundo, no son los otros. Es la sombra que llevamos dentro. La vida no vivida, la parte de nosotros que nunca enfrentamos. Jung la vio claramente, y eso lo aterraba. Pero en lugar de huir, la siguió. No muchas personas hacen eso. Incluso hoy, seguimos huyendo del silencio, de los sueños, del dolor. Deslizamos el dedo, nos adormecemos, analizamos. Pero Jung se sentó con ello. Dejó que lo rompiera. Se permitió perderse, no para perderse a sí mismo, sino para encontrar el yo que había estado enterrado. Debajo de todos los roles, los títulos, las expectativas.
Y el libro rojo es ese viaje. No es un libro para entender. Es un libro para entrar. Comienza con el caos, con la pérdida, con la desintegración. Y ahí es donde comenzamos nosotros también. Así que si sientes que tu vida se está desmoronando, si sientes que nadie entiende por lo que estás pasando, si te sientes solo en medio de algo que no tiene sentido, estás exactamente en el lugar donde Jung comenzó. Esto no es el final, es el descenso, y cuanto más profundo vayas, más real te vuelves. Jung ya había tomado su decisión, iba a descender, pero nada podría haberlo preparado para lo que vino después. Esto no era un ejercicio académico, era una guerra interior, una que lo arrastraría hacia profundidades que la mayoría de las personas ni siquiera se atreven a admitir que existen. Las visiones se volvieron más intensas, más vívidas, más aterradoras. Todo comenzó con una voz. No una voz externa, sino interna. Un susurro sutil, apenas audible, pero inconfundiblemente otro. Hablaba en acertijos, en símbolos, en tonos antiguos. Jung escuchó, y luego llegaron las imágenes. Una noche soñó que todo el continente europeo era inundado por un gran diluvio de sangre. Cuerpos flotaban en silencio. Los cielos se oscurecían. Los ríos se teñían de rojo. Era abrumador, grotesco y profético. Ese sueño ocurrió 2 años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Él vio la locura venir antes que nadie. Pero no se detuvo allí, porque Jung comprendió que esas visiones no solo hablaban del mundo exterior, hablaban de él mismo, de todo lo que había enterrado. El médico educado, el académico respetado, el padre, el amigo. Esos roles no significaban nada allí. En el inconsciente, las máscaras caen, los títulos se disuelven, y lo único que queda es la verdad. Y la verdad, en ese nivel, es violenta. Jung comenzó a escribir todos los días. A este proceso lo llamó imaginación activa, un método para dialogar con su inconsciente. Cerraba los ojos, esperaba y dejaba que el mundo interior se abriera. Y no lo decepcionó. En un momento veía una serpiente escarlata deslizándose alrededor de una corona dorada. Al siguiente, hablaba con un hombre muerto dentro de una catedral. Luego, se encontraba atrapado en una cueva, rodeado de demonios que reían. Esto no era fantasía, era realidad psíquica. Para Jung, el inconsciente no era solo una metáfora. Era un lugar, un reino, un mundo vivo de símbolos, arquetipos y energías. Y cuanto más profundo iba, más comprendía que no estaba solo ahí. Había una parte de sí mismo que había olvidado. Y Jung comprendió que esa parte era la que quería luchar, gritar, destruir. La parte reprimida, masculina, enterrada bajo años de obediencia social. Le aterraba, y aún así, la escuchó. En otra visión, entró en una cueva llena de cadáveres en descomposición. El olor era insoportable. Las paredes estaban cubiertas de runas antiguas. Una voz le dijo: «Este es tu pasado olvidado, los huesos de los hombres que nunca llegaste a ser». Jung cayó de rodillas. Esto no se trataba solo de traumas de la infancia. Era arquetípico. La muerte del yo conocido, la iniciación al misterio. Y entonces conoció la serpiente. No una serpiente cualquiera. Una serpiente enorme, resplandeciente, enroscada alrededor de un trono hecho de vidrio negro. Le habló en acertijos. «Quieres ascender, Siseo, pero te niegas a caer». Jung entendió exactamente lo que significaba. No se puede ascender sin antes descender. No se puede despertar sin antes confrontar tu oscuridad. No puedes ser completo hasta que toques las partes de ti que juraste nunca mirar. Eso es el inicio de la individuación. No es un proceso para sentirse bien. No es superación personal. No es meditación en la playa. Es sangre y fuego, muerte y renacimiento. Y siempre comienza con el infierno. Jung escribió: «El camino no es alrededor, sino a través». Solo en la oscuridad más profunda podemos encontrar la luz. La mayoría de las personas huye de esta etapa. La llaman depresión, la llaman ansiedad, la llaman agotamiento. Y sí, se siente como todo eso. Pero muchas veces es algo más profundo, tal como le ocurrió a Jung. Pero él no escapó. Se dejó hundir por completo, al lugar donde viven tus heridas, donde se esconde tu culpa, donde enterraste tu dolor, tu rabia, tu confusión. Y cuando llegues allí, no sentirás claridad. Sentirás locura, pero si te quedas, algo empieza a cambiar. No rápido, no con comodidad, pero sí con verdad.
Comenzarás a ver visiones locas, extrañas, salvajes. Vio a un hombre clavarse una espada en el corazón para liberar su alma. Vio al sol volverse negro y caer del cielo. Caminó por desiertos y océanos de cristal. Y siempre, debajo de la locura, escuchaba el mismo susurro. Ve más profundo. Estaba descendiendo por las capas de su propia psique. No por curiosidad, no por dramatismo, sino porque no tenía otra opción. Para sobrevivir a la guerra interior, tenía que comprenderla. Esto es lo que la mayoría de la gente malinterpreta sobre Jung. Piensan que fue simplemente un anciano sabio, con gafas y una pipa. Pero antes de convertirse en maestro, fue un errante. Antes de encontrar la paz, enfrentó a sus demonios. Y la primera lección del libro rojo es esta. Si quieres saber quién eres, tienes que ir al infierno. No un infierno literal, sino un infierno psicológico. El lugar donde viven tus heridas. Donde se esconde tu culpa. Donde enterraste tu dolor, tu rabia, tu confusión. Y cuando llegas allí, no se siente como claridad. Se siente como locura. Pero si te quedas, algo comienza a cambiar. No de forma rápida, no de forma cómoda, pero de forma honesta. Empiezas a darte cuenta de que tu dolor no es aleatorio. Es inteligente. No está allí para destruirte. Está allí para llevarte de regreso a casa. Y Jung estaba empezando a comprender eso. Para entonces, Jung ya había descendido muy por debajo de la superficie de la vida ordinaria. Pero en ese nuevo terreno, donde las visiones hablaban más fuerte que la lógica, encontró algo más oscuro que los demonios, más extraño que los dioses y más peligroso que la locura. Se encontró a sí mismo, pero no al yo que mostramos al mundo. Este era algo crudo, animal, primitivo, violento. No tenía encanto, ni intelecto, ni sonrisa para la sociedad. Era la parte del que había sido exiliada toda su vida. La parte que había enterrado bajo la cortesía, la reputación y el conocimiento. Esta era su sombra. Y la sombra no toca la puerta con cortesía. La derriba y te mira de frente. Todo comenzó con la rabia. Jung soñó que estaba de pie en un campo, con las manos empapadas en sangre y una espada apretada en su puño. A su alrededor yacían cuerpos, amigos, familia, desconocidos, todos muertos. No sintió tristeza, sintió poder, y eso lo aterrorizó. Despertó temblando, empapado en sudor. ¿Qué era esa parte de que podía matar sin culpa? ¿Se estaba volviendo loco? No, estaba finalmente encontrando la verdad. Jung había pasado toda su vida construyendo la imagen de un hombre bueno. Un médico, un sanador, un pensador. Pero ahora, el libro rojo le mostraba algo que nunca esperó. Que la bondad era solo la mitad de la historia. La otra mitad estaba oculta en la sombra. Y estaba enojada. Era el niño que había sido silenciado. El hombre que quería gritar. El alma que anhelaba libertad, incluso si eso implicaba destrucción. Y eso es lo que hace diferente a Jung, incluso comparado con la mayoría de los psicólogos. No negó la sombra, no la medicó, no la enterró. Se sentó con ella, la escuchó, la dejó hablar, y lo que dijo lo cambió todo. La sombra le dijo a Jung: tú no estás completo, no eres honesto, llevas la piel de un santo, pero por dentro ardes como un lobo. Y era cierto, porque la integridad no es luz sino oscuridad. Es ambas. No es la ausencia de ira, lujuria, codicia o celos. Es la integración de esas fuerzas. El libro rojo lo revela de forma brutal. Jung documenta conversaciones con figuras aterradoras. Asesinos, mentirosos, bestias. Todos ellos partes de sí mismo. En una visión, camina por un templo en ruinas. En el altar encuentra a un hombre encadenado, con los ojos vendados, gritando. Le pregunta: ¿quién eres? Y el hombre responde: soy la verdad que no pudiste soportar ver. Jung escribió: confrontar a una persona con su sombra es mostrarle su propia luz. Pero la mayoría de las personas huye de esto. Prefieren ser buenas que completas. Y esa es la tragedia moderna. Todos queremos ser aceptados, aprobados, vistos como morales. Pero debajo de esa actuación vive todo lo que hemos rechazado. La envidia que fingimos no sentir. La crueldad con la que secretamente fantaseamos. El deseo sexual que nos da vergüenza admitir. La ambición que reprimimos para encajar. Todo eso, cada emoción, instinto y deseo rechazado, se convierte en la sombra. Y cuanto más la ignoras, más poderosa se vuelve. No solo por dentro, también por fuera. Porque la sombra no solo vive dentro de nosotros,
Se proyecta. Empiezas a verla en los demás. Odias al hombre arrogante porque refleja tu propio orgullo oculto. Juzgas a la mujer promiscua porque refleja tu deseo reprimido. Resientes al amigo exitoso porque actúa la ambición que tú enterraste. Y crees que el problema son ellos. Pero el libro rojo dice otra cosa. Jung comprendió que hasta que no integres tu sombra, ella te controlará desde la oscuridad. Se filtrará como agresión pasiva, como depresión, como adicción, como relaciones tóxicas. O peor aún, aparecerá en tu espiritualidad. Jung advirtió sobre esto. Dijo, las personas usarán la máscara de la santidad para evitar enfrentarse con la bestia interior. Pero la verdadera sanación, el verdadero despertar, comienza en ese momento, enfrentando a la bestia. Y eso fue exactamente lo que hizo Jung. En una visión, se encuentra con un demonio de alas negras, ojos en llamas y una corona de huesos. El demonio se ríe y dice, me llamaste monstruo, pero yo soy la parte de ti que dice la verdad. Jung se inclina, no por miedo, sino por respeto, y comienza a entender. Estas partes aterradoras de la psique no son malvadas. Son heridas, abandonadas, olvidadas, y quieren volver a casa. Ese es el paradójico misterio de la sombra. Es el enemigo que debes amar, el dragón que debes montar. No para matarlo, sino para integrarlo. Jung no destruyó su sombra. La invitó al círculo de su ser. Aprendió de ella. Escribió, la sombra es 90% oro puro. Porque dentro de tu oscuridad vive tu verdad, tu poder, tu voz, tu libertad. No la versión educada y correcta de ti, sino el tu real. Y es aquí donde el libro rojo se convierte en más que un diario místico. Se convierte en un manual de transformación. No te dice que seas mejor, te dice que seas completo. Y para ser completo, debes enfrentar aquello que más temes. A ti mismo, en el silencio, en la oscuridad, sin máscara, sin excusas, sin filtro. Eso fue lo que hizo Jung. Y casi lo destruye. Pero al otro lado de esa destrucción, algo nuevo comenzó a emerger. Después de que Jung enfrentó la oscuridad interna, el asesino, el mentiroso, la bestia, esperaba quizás encontrar paz, o silencio, o al menos algo de orden. En cambio, se encontró con Dios. Pero no el Dios que imaginas, no el de los sermones dominicales, no un hombre en el cielo, no una figura paternal con voz de trueno. Este Dios era algo mucho más antiguo, mucho más íntimo y mucho más perturbador. Todo comenzó con una visión. Jung estaba de pie en un vasto desierto bajo un cielo rojo oscuro. El sol se había colapsado. En su lugar flotaba una esfera radiante de luz. Y de esa luz emergió una voz. No dijo, te amo. Dijo, estoy dentro de ti y tú estás aterrorizado de mí. Aquí es donde el libro rojo da el salto de lo psicológico a lo místico. Porque lo que Jung descubrió, lo que se le mostró, es que Dios no está afuera. Dios está dentro del inconsciente, no como un ser, sino como un símbolo, una fuerza, una presencia psíquica, que habita en el nivel más profundo del alma humana, y no habla con mandamientos, habla con fuego, con sueños, con dolor, habla con verdad. Una de las visiones más famosas del asterisco libro rojo asterisco es el encuentro de Jung con Isibar, una figura mítica y gigantesca que representa la antigua imagen de Dios, poderoso, heroico, radiante. Pero cuando Jung se le acerca, Isibar comienza a encogerse. Se debilita, desaparece, se vuelve pequeño y frágil. Jung comprende que el viejo Dios está muriendo. No porque Dios no exista, sino porque la imagen externa de Dios está colapsando. Lo divino no se está yendo, está volviendo hacia adentro. Y eso aterrorizó a Jung, porque significaba que lo divino ya no era algo que se podía adorar a distancia. Era algo que había que vivir, llevar dentro, enfrentar. Escribió, Dios ya no está más allá, está dentro. Pero viene con ambas cosas, creación y destrucción, porque lo divino no es solo amor, también es muerte, no maldad, sino aniquilación, de las mentiras, del ego, del falso yo. Por eso Jung advirtió que los encuentros espirituales no siempre son hermosos. A veces te rompen, porque te muestran lo que has estado evitando, que dentro de ti hay algo más grande que tu personalidad, algo vasto y sagrado, pero no en el sentido que enseña la religión. Jung no se volvió predicador, no creó una nueva iglesia,
Simplemente escribió lo que vio. Y lo que vio fue esto. El sí mismo es el nuevo templo. El asterisco libro rojo asterisco lo repite una y otra vez. Visiones de figuras divinas. Seres alados, llamas luminosas, vientres cósmicos, apareciendo no como eventos externos, sino como verdades internas. Jung empieza a comprender que los símbolos de la religión, Cristo, la cruz, la serpiente, el árbol, el sacrificio, no son hechos históricos, son realidades psicológicas. Viven dentro de nosotros. Y hasta que no descifremos su significado, seguiremos divididos, adorando algo que no entendemos. En una visión, Jung ve a una figura divina encadenada dentro de una cueva. La figura susurra: me rezan, pero no me conocen, llevan cruces, pero aún no han muerto. Jung entendió perfectamente lo que eso significaba. La verdadera espiritualidad no es una creencia, es transformación. No se trata de memorizar versículos, sino de morir al falso yo, para que algo real pueda nacer. Y por eso Jung temía publicar el asterisco libro rojo asterisco, porque sabía cómo sonaría. Locura, herejía, egolatría. Pero él no estaba diciendo que era divino. Estaba diciendo que todos lo somos. No en un sentido narcisista, sino en un sentido responsable. Llevamos lo divino dentro. Y eso significa que somos responsables del caos que evitamos, del Dios que ignoramos, del sufrimiento que nos negamos a integrar. Cuando retiras a Dios hacia tu interior, te conviertes en el portador de lo insoportable. Ese es el peso místico. Ya no proyectar lo sagrado en otros, sino encarnarlo tú mismo. Sostener la luz y la oscuridad. Vivir simbólicamente. Caminar por la vida no como un turista, sino como un templo. La mayoría de las personas no están listas para eso. Y Jung lo sabía. Una vez dijo: los dioses se han convertido en enfermedades. Lo que antes llamábamos visitas divinas, ahora lo llamamos neurosis. Porque el hombre moderno no sabe cómo lidiar con lo divino. Hemos perdido el lenguaje de los símbolos. Reducimos todo a lógica. Pero el alma no habla en lógica. Habla en mito, en sueños, en sangre, en silencio. Y eso es lo que nos devuelve el asterisco libro rojo asterisco, el lenguaje perdido del alma. El asterisco libro rojo asterisco no ofrece conclusiones, ofrece confrontaciones. Y una de las más profundas que Jung experimentó fue esta: Dios no es quien tú crees, no es seguro, no es cortés, no es distante, está dentro de ti. Y si realmente lo encuentras, te romperá. Pero al otro lado de esa ruptura, aparece algo distinto. Algo más suave, más extraño, lo femenino, el alma. Salomé, después del fuego, viene el agua. Después de la tormenta de Dios, llega el susurro del alma. Jung había descendido al inframundo. Había enfrentado a la bestia. Había visto lo divino. Pero aún faltaba algo. Algo profundamente humano. Profundamente misterioso. Aún no la había conocido a ella. Y ella lo estaba esperando. Una noche, en una visión, Jung se encontró en un vasto desierto carmesí. El cielo era violeta, el aire espeso. Caminó durante horas hasta que se topó con dos figuras. Un anciano de largo cabello blanco y una mujer joven, ciega, vestida con túnicas ondulantes. El hombre se presentó como Elías. La mujer era Salomé. Sí, esa Salomé, la figura mítica conocida por seducir y destruir. En la leyenda cristiana, ella es quien bailó para el rey Herodes y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero aquí, en el mundo interior de Jung, ella no era seductora, no era malvada, era ciega, y hablaba con una voz tranquila, extraña, llena de sabiduría. Jung estaba impactado. ¿Qué hacía ella allí? Porque su inconsciente la había invocado. Y entonces, ella dijo algo que Jung jamás olvidaría: «Te amo». Jung quedó atónito. ¿Amor? ¿De la esquina más oscura del mito? ¿Del símbolo de la tentación y la muerte? No tenía sentido, pero ese era el punto. Porque Salomé no vino a tener sentido. Vino a despertar algo que Jung había enterrado toda su vida. Su alma femenina. En la psicología junguiana, esto se llama el anima, el lado femenino inconsciente de un hombre. Y en las mujeres, su equivalente masculino es el animus. No son simplemente rasgos de género. Son energías arquetípicas. El anima representa la emoción, la intuición, la entrega, el misterio, la belleza, el caos.
todo lo que nuestro mundo racional intenta reprimir. Y Jung la había reprimido durante años. Vivía en su mente. Ideas, ciencia, orden, disciplina, estructura masculina. Pero ahora, en el asterisco libro rojo asterisco, su alma había tomado una forma distinta. Y tenía el rostro de Salomé. Ella no exigía nada, no discutía, solo se quedaba ahí y decía: te veo, aunque estoy ciega. Te veo. Esa frase quebró algo en Jung, porque eso es lo que hace el alma. No te ve con los ojos, te ve con el sentimiento. No quiere arreglarte, ni salvarte, ni castigarte. Quiere conocerte, tocar las partes de ti que nadie más ha tocado. Y esa es la verdadera razón por la que muchas personas huyen de su anima, porque no sigue tus reglas. No le importa tu carrera, ni tu estatus, ni tu conocimiento. Ella quiere tu verdad, y para encontrarte con ella, debes rendirte. Jung luchó, quiso alejarla, cuestionarla, intelectualizarla. Pero no funcionó, porque lo femenino no es algo que se controla, es algo que se honra. Fue entonces cuando las visiones se volvieron más íntimas. Jung comenzó a ver a Salomé en diferentes formas, a veces como amante, a veces como una niña, otras como una serpiente, un fantasma, una llama, siempre misteriosa, siempre justo fuera de su alcance. Ella aparecía en el silencio, y luego desaparecía, dejando solo preguntas. ¿Qué significa amar al alma? ¿Qué significa escuchar, no con los oídos, sino con el corazón? ¿Qué significa sentir sin saber por qué? El asterisco libro rojo asterisco no te da respuestas, pero muestra lo que Jung descubrió, que la verdadera transformación no sucede por la fuerza, sucede por la rendición femenina. No es debilidad, es suavidad, la capacidad de sostener la contradicción, de llorar, de no saber, de estar roto y aún así ser bello. Eso fue lo que Salomé le enseñó a Jung, y eso es lo que el anima nos enseña a todos. En un mundo obsesionado con el control, la lógica y la dominación, el anima es una revolución. Ella dice: siéntate, respira, escucha, siente. Y eso es insoportable para la mente moderna, porque nos aterra la quietud, nos aterra sentir demasiado. Pero el asterisco libro rojo asterisco nos muestra que, si rechazas lo femenino dentro de ti, nunca serás completo. Podrás ser exitoso, inteligente, respetado, pero estarás solo, desconectado, sin alma, porque el alma es femenina. No llega a través de la ambición, llega a través de la rendición, a través de esos momentos de silencio en la noche, cuando nadie te observa, y por fin caen las lágrimas, a través de esos instantes extraños y tranquilos, donde algo dentro de ti susurra: hay más que esto, tiene que haber más. Esa voz, ese anhelo, ese misterio, esa es ella. Esa es la Salomé que vive en ti. Y si la escuchas, tu vida comenzará a cambiar. Empezarás a notar belleza en lugares donde antes no veías nada. Dejarás de necesitar demostrar. Comenzarás a sentir cosas que pensaste que habías enterrado para siempre. Y tal vez, solo tal vez, empieces a escuchar tu alma otra vez. Jung escribió una vez: el anima es el puente hacia el sí mismo. Ignorarla es permanecer perdido. No lo decía de forma poética. Lo decía con total honestidad, porque después de la aparición de Salomé, llegó alguien más, alguien que se convertiría en el mentor interior de Jung, una figura que moldearía el resto de su camino. Y no llegó con fuego, ni con furia, ni con seducción, llegó con sabiduría. Su nombre era Filemón, y con él comenzó otro capítulo,